El mundo está cambiando a un ritmo tal que las ideologías comienzan a ser confusas. Ya no es tan fácil distinguir los programas de izquierdas y derechas y nos lleva a cuestionarnos en sí si estas clasificaciones aún siguen vigentes. En el programa de hoy vamos a tratar sobre ese tema y nuestro invitado es Carlos Raimundi. Para mí, un gran pensador, analista internacional y una larga lista en su trayectoria, quien va a poder aclarar muchos temas y muchas dudas que hay sobre estos conceptos actuales. Pero antes de llevarlos con él, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. La aparición de la alt-right ha insulfado nuevos bríos al debate en el campo de las ideas, donde a partir de su aparición con fuerza, otros grupos también han comenzado a poner en duda algunas de las nuevas ideologías que han surgido. En las naciones más desarrolladas están proliferando diferentes grupos que tienen algunas características comunes, presentándose como defensores de causas nobles, pero que se muestran muy intolerantes con quienes no concuerdan con sus posiciones. No solamente esta intolerancia es discursiva, muchas veces es física. Sus acciones suelen ser visualmente impactantes y con una alta dosis de violencia escenificada. Una de las formas de comunicación preferidas son las performances, actuaciones que buscan impactar el o los observadores para llegar con un mensaje radical. Este nuevo entramado de ideologías se suman a las otras más antiguas como el feminismo, las LGTB y antirracistas. Las nuevas tendencias como el veganismo, neoecologismo, animalismo y transhumanismo tienen una presencia creciente en las sociedades desarrolladas y llegan por goteo hacia las menos desarrolladas como la latinoamericana. Si bien su alcance es mundial, Occidente es el campo de acción más consolidado e intentan fortalecer su presencia en África y Asia, pero con poco éxito aún. Luego de muchos años sin objeciones desde el campo popular, hoy comienzan a ponerse en duda si estas organizaciones son anticapitalistas y progresistas, como mayoritariamente se presentan, o si en realidad son disidencia controlada que persigue como fin último la creación de la nueva cultura global que sea afín a las necesidades de reordenamiento mundial, necesaria para facilitar los negocios. Para poder entender cómo es que son realmente estas organizaciones que se presentan como progresistas, debemos comprender que las ideologías han nacido y se han difundido a partir de las sociedades más desarrolladas, en donde los centros de pensamiento, de generación de ideas, tendencias y manipulación generan la ingeniería social que instala tendencias. El desarrollo de esos centros se da especialmente en Estados Unidos y en menor medida en el Reino Unido. Estableciendo entonces como punto de partida este hecho, los críticos a estas ideologías desconfían de un sello que tiene todas en común. Las universidades del primer mundo, especialmente las mayores y con mayor trascendencia, han implementado programas de estudio, investigaciones y espacios dedicados al desarrollo de estas temáticas. Pero no es solo en el ambiente universitario donde se desarrollan con fuerzas las ideologías mencionadas. Lo propio sucede con los medios de comunicación. Hollywood, clave en la campaña contra el comunismo durante décadas, hoy premia producciones dedicadas a una visión favorable a estas ideas, mientras sus principales figuras suman su apoyo. La industria musical, otra de las espadas occidentales contra la expansión comunista, hoy entroniza a figuras que promueven los nuevos valores enfáticamente. El apoyo no se limita a lo mencionado. Las corporaciones mediáticas también colaboran, atacando a quienes disienten con la uniformidad de estas corrientes de pensamiento, acusándolos de fascistas, intolerantes o radicalizados. Las corporaciones que manejan Internet hacen lo propio, y no es raro ver cómo los gigantes de las redes sociales promueven políticas llamadas de inclusión. Si bien Silicon Valley está a la vanguardia de las corporaciones que promueven ideales igualitarios, el resto de las megacorporaciones no se quedan atrás.
bancos, alimenticias, energéticas, automotrices, constructoras. La norma es el apoyo a las nuevas políticas que respaldan los nuevos derechos. Carlos, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes y como siempre, para mí es un gusto, pero además casi un deber, digamos, estar acá por todo lo que aporta este programa. Yo te decía a vos, Ivonne, y a Marcelo, todo lo que aportan a una perspectiva del pensamiento internacional donde hay tan escasa cantidad de insumos, ¿no? Escasa cantidad de estímulos para debatir profundamente como lo hacen ustedes. Así que para mí es un gusto y una obligación estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a tocar justamente un poco de temas que entre ellos involucran los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios nos presentan a los líderes políticos como de izquierda, centro, derecha. Sin embargo, cuando vemos sus propuestas económicas, podemos apreciar que en realidad son bastante similares. O sea, ¿qué está sucediendo entonces ¿Qué son? ¿Todos liberales? O sea, hay ejemplos en nuestros países, en la región extrarregional. ¿Qué está sucediendo con estas ideologías? Mira, una de las cosas que creo que puede estar sucediendo es que el mundo está cambiando aceleradamente, por lo tanto presentando nuevos problemas, nuevos desafíos, nuevos actores, nuevas modalidades de encarar los temas políticos, y a veces una pereza intelectual, ¿no? En el sentido de que se intenta afrontar nuevos problemas desde categorías viejas. No se han actualizado las ideologías. El otro problema, que me parece que esto que yo decía recién está inmerso en otra cosa más profunda, que es nuestra colonización cultural. En Occidente en general, pero en particular en la periferia de Occidente, en América Latina, nosotros somos herederos de las doctrinas liberales, eurocéntricas, más específicamente anglosajonas, aunque también latinas, ¿no? Con la Revolución Francesa, con todo lo que vino después de eso, que se mueven desde una perspectiva de la historia que, por ejemplo, divide la historia en edad antigua, en edad moderna, en edad contemporánea, que son categorías de análisis que sirven exclusivamente para explicar la historia de Europa. Eso, cuando vos tomás las civilizaciones milenarias, tanto de Extremo Oriente, ¿no? Tanto de Japón como de China, o en la India, o en las poblaciones precolombinas de América, esas categorías no sirven para nada, no explican absolutamente nada, porque la historia no se divide en estas culturas de la misma manera que se divide en Europa. Y sin embargo, nosotros enfocamos la historia desde ese análisis europeo, eurocéntrico. De ahí heredamos nuestras estructuras institucionales también, nuestras constituciones liberales, por ejemplo, nuestros regímenes políticos. Cuando esos regímenes pueden haber tenido éxito aplicados a una determinada sociología, pero no han tenido éxito aplicados a la sociología y a la cultura latinoamericana. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que uno no tiene que analizar las categorías universales, sí, pero desde el situado, desde su circunstancia de tiempo y de lugar. ¿No? El otro día escuchaba a un compañero cómo narraba la gramática, digamos, del descubrimiento, de lo que la colonización cultural presenta como descubrimiento de América, y entonces a nosotros nos queda esa frase, ese símbolo, cuando creo que es Rodrigo de Triana que plantea tierra, tierra, porque él ha visto la tierra americana desde el barco. Cuando visto desde la perspectiva nuestra, la gramática tendría que haber sido carabelas, carabelas. ¿No? Sí, es decir, clarísimo. había que mirarlo de acá, no de allá. No, pero nosotros todo lo miramos desde allá para acá. Entonces, ya de por sí estamos condenados si no rompemos ese cerco cultural, ese cerco de colonización de nuestro lenguaje, de nuestro sentido, de nuestras categorías. Después,
las categorías, ahora ya viniendo más para acá, ¿no? Las categorías europeas están, primero, nunca sirvieron en América, y mucho menos en países como la Argentina, por ejemplo, donde sus grandes fuerzas políticas no vienen de las categorías ideológicas internacionales, vienen desde los movimientos sociales internos, ¿no? No es, por ejemplo, yo creo que uno de los países que más se parece a las ideologías europeas es Chile. Chile sí tiene una derecha, tiene una izquierda, tiene un partido cristiano, tiene un partido conservador, tiene socialismo. La Venezuela del punto fijo era ¿no? Tenía un partido social cristiano muy grande y un partido socialdemócrata muy grande, a la europea. Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, ninguno de Perú con el aprismo, ninguno de nuestros países, del resto de nuestros países. El denostado populismo. Claro, bueno, después hablamos del populismo, que me parece una categoría muy importante. Ahora, vamos a Europa. Cuando Europa pasa de ser, después de la guerra, la región más devastada del continente, y en 30 años se transforma en la región más cohesionada socialmente, no digo la que lidera, porque la superpotencia era los Estados Unidos en Occidente, pero que también es otra categoría, ¿no? A rever. Muy relativa, por supuesto. Sí, sí. La de Occidente y Oriente, ¿no? Bueno, pero aquella Europa tenía una forma de integrarse con un sentido de lo social muy fuerte. Por eso se integró. Desde luego que Europa se pudo integrar socialmente gracias, es decir, pudo convertirse en un centro de mucho desarrollo gracias al precio que pagábamos en el subdesarrollo. Es decir, para mí nunca el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. Yo reniego categóricamente de la categoría de países en vías de desarrollo, porque eso si no parecería como que vos, cumpliendo determinadas etapas, vas a llegar alguna vez, pero resulta que vos cumplís esas etapas, pero la brecha se amplió tanto que el desarrollado está mucho más arriba, entonces nunca llegás. Entonces, para mí el subdesarrollo no es una etapa hacia el desarrollo. Para mí el subdesarrollo es el precio que pagamos para el desarrollo de ellos. Sí, hay una transferencia de riquezas desde el subdesarrollo hacia ese desarrollo. Inversa. Desde los que menos tenemos, le seguimos dando riquezas. La crisis del petróleo fue eso. Eran países que deberían haber recogido la riqueza por el aumento del petróleo y, sin embargo, en lugar de utilizar esos recursos para desarrollarse, los transfirieron al mercado financiero del norte y consiguieron ampliar la brecha tecnológica entre el norte y el sur. En lugar de financiar nuestro desarrollo, financiamos la revolución tecnológica de ellos. Por ello yo creo que su principal habilidad fue convencernos de que nosotros somos subdesarrollados por mérito propio y implantarnos por ahí una ideología donde ellos te dicen, hagan lo que nosotros no hicimos. Porque cuando uno ve los modelos de desarrollo de todos los países, hicieron exactamente lo contrario a lo que nos predican a nosotros. Y nosotros insistimos una y otra vez con la misma fórmula y una y otra vez con los mismos resultados. Sí, completamente de acuerdo. Mirá, Marcelo, sin ir más lejos. Primero Kant, finales del siglo XVIII, a caballito un poquito del XIX, luego Hegel, principio del siglo XIX, eran contemporáneos de Bolívar y San Martín. Y sin embargo, tanto Kant como Hegel, cuyo racionalismo, herencia del racionalismo cartesiano, nosotros heredamos como fuente de nuestra cultura, decían que los sudamericanos, pero lo decían textualmente, somos infrahumanos. Y eran contemporáneos de Bolívar, que luchaba por la liberación del continente, y de San Martín, que trató de unirse para conseguir unir el proceso andino con el proceso de la Gran Colombia y generar un proceso único en América hispana. Bueno, decían que éramos infrahumanos y que había que desterrar la población originaria de nuestros continentes para civilizarlos con la inserción de población europea. Eso lo hereda Alberdi después, en las bases de la Constitución argentina, que en uno de sus artículos plantea lisa y llanamente que la fuente de nuestra civilización será la inmigración europea, no cualquier inmigración, la inmigración europea. Pero volvamos entonces a Europa. Cuando Europa consigue con ese sentido social integrarse y construir un modelo que fue ejemplo para nosotros en esa etapa, fue una referencia
el modelo de integración europea, los países europeos querían entrar a la Unión Europea. Cuando Europa interrumpe ese proceso social y pasa al modelo de integración financiera, es decir, le dice a los países que para poder integrarse al euro tenían que cumplir metas estrictamente monetarias, es decir, metas de inflación, de déficit y de endeudamiento. Entonces, cuando vos aplicás metas estrictamente financieras a países que tienen desarrollos tecnológicos, culturales, productivos, completamente asimétricos, sí, los más altos la pueden cumplir, pero para que los más bajos las puedan cumplir, tienen que o hacer ajuste social o endeudarse más. Entonces, Europa, de ser una región muy cohesionada, empieza a dividirse entre ricos y pobres, dentro de la misma Europa. Entonces, este modelo financiero del capital financiero neoliberal, que en un primer momento solamente atacaba a las regiones periféricas, a nosotros, al Asia, al África y demás, empezó a comerse sectores de los propios centros de poder. Es decir, convirtió en centro-periferia también a los centros de poder. Por eso tenemos países tan empobrecidos en Europa y tenemos tanta pobreza estructural en los Estados Unidos mismos, ¿no? Entonces, esas ideologías no sirven más. Bueno. Permitime 2 ejemplos más. Sí. Cuando se producen los atentados a las Torres Gemelas, y Bush dice, primero le pide a Naciones Unidas, autorícenme a intervenir Irak y Afganistán. Cuando Naciones Unidas le dice que no, dice, bueno, lo intenté hacer por el derecho, si el derecho internacional no me autoriza, lo hago solo, por la fuerza. Muy bien, eso volvió a dividir Europa, porque él tiene la alianza entre un partido de izquierda, entre comillas, que era Tony Blair. La alianza era Bush, Aznar en España y Tony Blair en Inglaterra. Es decir, Aznar de derecha en España, Tony Blair laborista en Inglaterra, digamos de izquierda, comparado con el resto, ¿no? De origen laborista. De origen laborista. De origen marxista-laborismo. El laborismo es un partido de origen marxista, lisa y llanamente marxista, ni siquiera socialdemócrata, marxista. Bueno, Tony Blair. ¿Quién se le opone? Gerhard Schröder, que era canciller de Alemania, de centroizquierda, y Jacques Chirac, que era el presidente de Francia, que era de derecha. Quiere decir que la alianza de Bush era uno de izquierda y uno de derecha. La oposición a Bush era una izquierda y una derecha. Esto quiebra las categorías de izquierda y de derecha en Europa. Y después tenemos la crisis del mundo financiero, que estalla en el 2008 con Lehman Brothers. Sí, sí. Entonces, ahí la crisis se encuentra en España gobernando a Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, no le da respuesta, votan de nuevo votan a Rajoy. Y en Francia gobernaba Sarkozy, de derecha, no tiene respuesta, votan a Hollande. La cuestión es que ni la derecha española, ni la izquierda española, ni la izquierda francesa, ni la derecha francesa encuentran salida. ¿Por qué? Porque los dos ya habían pasado a formar parte del mismo sistema totalmente agotado de democracia liberal. ¿Por qué digo sistema agotado? Porque nadie puede decir que en Europa no se vota. En Europa funciona el sistema parlamentario, funciona el sistema institucional, no hay límite a la reelección. En los regímenes parlamentarios republicanos de Europa no hay límite a la Merkel, 20 años. Thatcher duró 11 años, Mitterrand estuvo 2 periodos de 7 y así sucesivamente. Kohl en Alemania. Bueno, entonces, la gente votó. Y el sistema político generó empobrecimiento, endeudamiento, crisis financiera, desalojos, miseria, desempleo, todo esto. Ahora, vos entonces decís, acá hay una voluntad popular que no votó eso, y una decisión política que generó eso. Entonces quiere decir que la relación entre la voluntad popular y la decisión política está cortada. Ese sistema no funciona. Se vota para una cosa y la decisión política hace lo contrario. Entonces hay un sistema agotado. Hay un sistema agotado en su modo de acumulación, y cuando hay agotado un sistema en su modo de acumulación que ha generado una desmesura en el enriquecimiento, en la concentración de la riqueza tan grande que no puede generar ningún horizonte de esperanza en nadie, absolutamente en nadie,
también quiere decir que está agotado el sistema de representación que lo sostiene. Pues yo no puedo decir que está agotado el modo de acumulación y seguir creyendo que es legítimo el modo de representación, porque por este modo de representación se llegó a esta locura. Quiere decir que eso no sirve más. Hay que pensar nuevas categorías, nuevas instituciones, nuevas ideologías. A eso voy. Y es la última pregunta de este blog. Perdón que me extendí tanto, pero es un tema tan apasionante y tan omnicomprensivo que te va abriendo ventanas. Pero ¿no? está perfecto, porque vos hablaste de la izquierda que tiene su carácter marxista y se ha dedicado a la defensa de los derechos de segunda generación. Por otro lado, vemos en Estados Unidos como un surgimiento con Trump de lo que llamamos de la derecha alt-right. O sea, la gente de base, el pueblo, está un poco cansado de estas etiquetas de izquierda y derecha, pero todavía no ha encontrado el camino correcto, a pesar de que hay democracia, hay voto. O sea, ¿cómo podemos...? Una cosa que quiero acotarte con respecto a eso. El programa de Trump que votan es diferente al que Trump lleva a cabo cuando es electo. Por supuesto. O sea, volvemos nuevamente a ese mecanismo de estafa electoral de me prometen una cosa y hago otra. Claro. Para cerrar, tenemos 2 minutos. Carlos. Bueno, sí, muy rápido lo dejamos pendiente para el bloque siguiente. Yo creo, a ver, en resumen, la elección de Estados Unidos, la elección de Francia en la segunda vuelta, indican que fue una sorpresa. Hay que elegir entre un candidato que expresa al capital financiero globalizado, es decir, al sujeto neoliberal, y un candidato que expresa una especie de sujeto neofascista. Lo que queda en el medio, vacante, es el espacio de un sujeto profundamente democrático, porque lo que representa el capital financiero niega la política, porque no permite que la política regule lo financiero, sino que al contrario, se quiere apropiar de la política. Y la salida neofascista, que construye muros, que es racista, que construye más refugiados, expulsa inmigrantes, etcétera, que niega al otro, al diverso, eso también es la negación de la política. Yo sigo creyendo que hay un ciclo abierto en América Latina que por las condiciones estructurales e históricas que tiene y de la historia reciente de América Latina, tiene un gran espacio abierto para aportarle muchísimo a la agenda política internacional en la construcción de ese sujeto democrático que no sea ni el sujeto neoliberal ni el sujeto neofascista. Muy bien, tengo una pregunta que no la voy a dejar picando, pero te la voy a hacer en el próximo bloque. Ahora tenemos que ir a un pequeño corte, así que no se vayan, enseguida regresamos.